Bienvenidos a otro webinar de los que hacemos con Ohana. En esta oportunidad no lo estamos haciendo en vivo, sino que tomamos la decisión de grabarlo con dos objetivos. Una, para hacerlo lo más pronto posible, para compartir esta información antes de que sea tarde, digamos, porque es información que está muy enfocada con el tramo final de lo que ha sido este largo proceso de elecciones. Quienes nos han seguido han visto que hemos estado haciendo webinars y actualizando un poco la visión de mercado que hemos tenido y que ha ido cambiando a medida que han ido cambiando los resultados y las expectativas de mercado en relación con esto. Y en esta oportunidad vamos a ir con la última, y la idea es hacerla un poquito más resumida, más rápida que en ocasiones anteriores, porque bueno, ya hemos hablado y agotado mucho este tema, y lo que queremos ahora sí es dejar una visión de los activos. ¿Y por qué creemos que es importante cambiar la visión que tenemos, o actualizar, mejor dicho, la visión que tenemos desde los activos financieros? Porque la realidad es que, como venimos diciendo, esto no se trata tanto ya de si te gusta o no te gusta un activo, sino el precio al que se encuentran es fundamental en este escenario, porque venimos viendo movimientos de precio extremadamente violentos, ¿sí? Donde activos que nos gustan a determinado precio de repente pasan a estar extremadamente caros, lo que hace que obviamente nos dejen de gustar. Y por otro lado, hemos visto activos que no nos gustan tanto, pero que por momentos quedan tan relegados y tan baratos que los tenemos que empezar a mirar con cariño. Y esto también tiene que ver mucho con, no solo con el nivel de incertidumbre que tenemos, sino con que vivimos en un mercado que tiene un cepo, un nivel de cepo y de represión de precios, y un problema de precio relativo tan grotesco en la economía, que va a ser uno de los grandes problemas a futuro. Y esto nosotros como inversores lo tenemos que tener muy presente. Eh, para no perder tiempo, vamos a ir directamente a los que nos interesa, y vamos a pasar a conversar sobre qué espera el mercado para estas elecciones. Así como en la previa de las PASO los precios de los activos financieros mostraban una expectativa de Juntos por el Cambio como la fuerza que podía resultar ganadora, así como antes de las generales la expectativa rotó y se movió hacia una expectativa centrada en Milei. Post elecciones generales, esa expectativa muy rápido rotó hacia una expectativa masa, y lo que veíamos en el último cierre de mercado es que la expectativa ahora está un tanto balanceada, donde el escenario está, como todos lo vienen viendo, digamos, con un escenario de empate técnico, donde hay 50% de probabilidad implícita entre que gana Massa, o 50% de probabilidad implícita que gana Milei. Y esto nuevamente se ve muy reflejado en el precio de los activos, pero también una expectativa de que ambos candidatos han tendido a correrse un poquito más hacia el centro, mucho más en el caso de Milei, que en la alianza que hizo principalmente con el PRO, con el sector más extremo del PRO. Eso lo lleva un poco más hacia el centro y genera algún tipo de tranquilidad en el mercado, principalmente en lo que tiene que ver con los activos en pesos, que eran los que presentaban más dudas en un escenario Milei, ¿no? En la previa de aquella conversación, un poco lo que decíamos era el escenario de segunda vuelta. Massa Milei generaba una lateralización del mercado, moviéndose entre $625, siempre nos gusta medir el índice Merval, el de acciones argentinas, en dólares, porque si lo hiciéramos en peso obviamente se pierde totalmente la perspectiva. Y lo que decíamos, en un escenario de segunda vuelta Milei-Massa, vemos un mercado lateralizando en la zona de $625 y $900, donde creemos que a medida que el mercado siente que puede ganar el cambio, que puede ganar Milei, es más probable que vayamos a visitar la parte más alta, donde vayamos a visitar la zona de 900 con probabilidades de romperla al alza. Y en un escenario Massa, donde de alguna forma se ve como una continuidad del modelo económico que venimos sufriendo, lo que el mercado va a hacer es ir más hacia la zona de los 625, con posibilidad de perforarla a la baja a medida que esas, por lo menos en el corto plazo, que esas expectativas de cambio se desvanezcan. Y eso es también un poco lo que hemos visto en los días posteriores a las elecciones generales, donde básicamente fuimos a testear ese piso en la zona de 625. Ahora estamos más en zona de arriba de 700 puntos, y el mercado intentando encontrar un horizonte en ese sentido al ritmo de cómo se van moviendo las encuestas.
No quiero extenderme porque la idea de esto es hacerlo bien rápido y bien dinámico y vamos a ir a hablar directamente del precio de los activos y lo que estamos viendo. Quienes nos vienen siguiendo sabrán que seguimos teniendo una visión muy clara, basada en precios, como decía al principio, sobre los soberanos en dólares. Para nosotros, uno de los activos más interesantes que hay hoy en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que es uno de los activos que presentan una mayor asimetría al momento de analizarlos. ¿En qué vemos una asimetría muy grande? Entre la potencial ganancia que podemos obtener con estos activos y el riesgo que estamos corriendo al tenerlo, donde vemos una figura más parecida a la que se ve en el lado derecho, donde básicamente vemos una potencial ganancia muy grande para un riesgo pequeño. ¿Por qué riesgo pequeño? No porque creamos que no son activos riesgosos, sino todo lo contrario, porque lo que vemos es que son activos que ya tienen priceado lo más peligroso que puede pasar. Es decir, en su precio ya está básicamente un default. Hoy vemos que estos bonos cotizan en niveles de 25, 30 dólares cada 100 de valor nominal y de alguna forma ese escenario ya está reflejando un escenario de potencial default, ¿no? Vamos a borrar acá los dibujitos. Pero hoy ya el mercado pricea la potencialidad de un default. Como vemos acá, el valor de recupero se calcula en torno a los 30 dólares cada 100 y tenemos bonos que ya cotizan por debajo de ese valor, con lo cual el escenario más duro, de alguna forma, ya está en precios y todavía tienen un alza muy interesante en caso de darse un escenario beneficioso para Argentina, donde nosotros creemos que Argentina, haciendo algunas cosas bien, tiene muchas chances de salir adelante y hacer una reestructuración de su deuda y una refinanciación voluntaria de su deuda sin necesidad de ir a un default. Y eso es lo que vemos, por lo cual este es uno de los pocos activos baratos en la Argentina y es lo que hace que nos guste, por el mismo hecho también de que son bonos que están nominados en dólares reales, digamos, con la posibilidad de cobrar tanto los cupones como las amortizaciones en dólares y de venderlo contra dólares, tanto en su versión local de dólar MEP como en su versión extranjera de dólar cable. El riesgo obviamente es alto, si no, no valdrían lo que valen, pero creemos que eso ya está en precio y sí lo que entendemos es que el inversor que entre en este tipo de producto lo que sí tiene que tener un horizonte de inversión largo, porque el peor escenario creemos de darse lo peor y que haya una reestructuración forzosa y un default de la deuda es que el periodo de negociación, etcétera, para salir y realizar ese valor de recupero puede ser un poco largo, puede exceder los 1 o 2 años de tenencia, pero al mismo tiempo el riesgo de pérdida creemos que es acotado en ese sentido. Acá mostramos un poco, lo compartimos ya en el webinar anterior, pero por qué vemos que el perfil de deuda es manejable. Vamos a seguir pasando rápido. Obviamente, en este escenario, el otro activo para aquellos que son mucho más cautelosos es el del dólar MEP. Los que siguieron el webinar anterior se acordarán que nosotros decíamos, bueno, el dólar MEP de alguna forma es un seguro, pero está carísimo. En aquel momento, el dólar MEP se encontraba arriba, cómodamente arriba de los 1.000 pesos por dólar e inclusive llegó a niveles de 1.200 pesos por dólar y nosotros decíamos, bueno, la realidad es que estás pagando el seguro extremadamente caro. Entonces, como inversión financiera probablemente no iba a ser interesante, pero lo que lo compraban, lo que buscaban era dormir tranquilo. Este mercado está tan loco que así como explotaban los teléfonos cuando el dólar valía 1.200, 1.300 que todos querían comprar, cuando el dólar MEP hace la corrección después de las elecciones y se fue a niveles de 840, 850, había poca gente interesada por comprar. ¿Por qué? Porque claramente también hubo una sobredolarización, con lo cual las empresas tuvieron que salir a liquidar después de dólares. Hubo también oferta por los exportadores con el régimen este que les dejaba liquidar 30% de sus exportaciones en dólar MEP o en contado con liqui, y después hubo algunas restricciones a la compra por parte de grandes empresas extranjeras, lo cual restringió mucho la demanda. Ahora, toda esta situación que estamos viendo hoy puede cambiar en el corto plazo y creemos que a estos niveles este seguro tiene sentido, digamos. Tiene sentido pagar niveles por abajo de 900 pesos para asegurarte contra los tremendos riesgos que se vienen en la Argentina. Sí, lo puede tener. Tanto con un ganador como con el otro puede haber presiones alcistas del dólar. Creemos que la brecha va a seguir existiendo. Hay un problema de oferta y demanda de dólares. O sea, hay una demanda contenida que en algún momento se va a liberar, no solo de estas restricciones, sino también recuerden que hay muchísimos dólares de importaciones que se adeudan y que en algún momento
se le van a tener que vender a los importadores que están dispuestos a pagar cualquier precio para hacerse esos dólares. Y por otro lado, hay un problema claro en la oferta en el corto plazo, que es que no vemos que vayan a entrar muchos dólares en el corto plazo, e inclusive los que vienen siguiendo las noticias habrán visto que el fondo está enojado porque no se ha cumplido con las metas, y no solo eso, sino que se les aprobaron la revisión anterior y no se cumplió con nada de lo prometido, con lo cual también están en duda los futuros desembolsos del fondo, lo cual también le pegaría a la oferta. Entonces, lo que vemos es que acá los riesgos de equivocarse este precio han disminuido radicalmente, y sí, el escenario de mayor riesgo para el que es comprador de dólar para guardar, para esperar y ver qué pasa en las elecciones, lo que le puede pegar muy fuerte es que de repente aparezca alguien que aporte dólares para la transición, por ejemplo, que alguien haga un desembolso de 30, 40 mil millones de dólares, que hoy no lo estamos viendo, pero que puede escapar a nuestro análisis y que entren muchos dólares en el corto plazo. No es un riesgo que lo veamos con claridad, y no vemos que se vaya a poder desarmar el cepo con velocidad en este contexto. Obviamente, en ese escenario donde el dólar es interesante, los CDR para aquel que es conservador también son interesantes. ¿Por qué? Porque el dólar implícito, que antes estaba en niveles de 1.300 pesos para un CDR, ahora en niveles por debajo de 900 pesos, vuelve a ser interesante. Es una gran forma de salirse totalmente del riesgo argentino de estar en dólares. Ahora hay buenos precios, y agregamos algo. Creemos que hay buenos indicadores para las acciones internacionales, principalmente norteamericanas, de acá a fin de año, y también no solo norteamericanas, también nos gustan mucho las acciones emergentes, por ejemplo, brasileras, chinas, mexicanas, donde creemos que hay un buen potencial en este escenario donde ya no se espera que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés, y que probablemente hayamos llegado ya al punto máximo de tasa de interés, con lo cual hay una posibilidad de lo que se conoce como un rally de fin de año en el mercado internacional, y esto es una forma de subirse a eso, de estar dolarizado y no tener riesgo argentino. Obviamente, como contra, teniendo en cuenta que son acciones, con lo cual tienen volatilidad, tienen riesgo, y si este escenario que acabamos de plantear no se cumple, va a haber volatilidad en el precio de las acciones, y que típicamente, al ser de este tipo de papeles, son inversiones de largo plazo. Otro activo interesante son las obligaciones negociables en dólares. Esto tiene que ver con que el sector privado en líneas generales está saludable y da algún rendimiento en relación a lo que es simplemente tener dólar MEP. Por otro lado, algunos que están regulados o encepados pueden dolarizarse a través de obligaciones negociables con menor riesgo, y eso hace que sean atractivos. Todos estos atractivos también hacen que el precio de los bonos siga siendo muy alto para el riesgo Argentina, por más que sean privados. Eso lo vemos reflejado en que hoy tenés bonos que rinden lo mismo que un bono del Tesoro de los Estados Unidos, con riesgos diametralmente distintos, porque estas son empresas que operan en la Argentina, que hay una circular del Banco Central que no les permite acceder a los dólares para pagar la deuda, que no hay dólares, digamos, en el Banco Central para hacer frente a estas deudas, y todo eso hace que hay que tener en cuenta que este activo sí se está pagando un poco caro. No en el precio del dólar, sí en el precio implícito del bono, por todo lo que les acabo de contar. Los bonos SER, que la verdad que los veíamos como muy interesante también. Lo que hay que decir es que en Argentina la inflación nunca te decepciona. Es una cobertura indirecta a la devaluación, porque, como sabemos, hay un periodo de tiempo en que, si hay una devaluación desordenada, los precios van a terminar cubriendo. Eso lo vimos muy bien con la devaluación post-elecciones, post-paso, digamos, que hubo un salto del tipo de cambio, y después los precios se aceleraron rápidamente, y en 2 meses lograron cubrir ese salto del tipo de cambio. Es una cobertura al sinceramiento de los variables. Como decíamos al principio, hay un problema de precios relativos, hay precios lógicos acá, hay tasas positivas acá, con lo cual te permite devengar buenas tasas. Ahora, hoy el mercado no se está tirando de cabeza por estos activos, porque primero los veo como un problema futuro por el nivel de endeudamiento que tiene el sector público. Sigue habiendo alguna duda en cuanto al riesgo crediticio en un escenario de dolarización, como planteó Milei en un momento, por más que ahora ya no es percibido como un riesgo tan alto como hace un tiempo. Y por otro lado, son activos para el que piensa esto desde el mundo pesos, ¿sí? Y que lo piensa para el largo plazo, porque inclusive en octubre vamos a ver una desaceleración de la inflación, que después se va a acelerar, y probablemente los primeros meses del año que viene se va a acelerar con fuerza, pero hay que tener esa visión de largo plazo para ir capturando esa aceleración en los precios. En el caso de los Dollar Link, acá
todos tenemos claro de que el tipo de cambio oficial es uno de los precios más atrasados en la Argentina y que tendría que haber un salto en los precios. Ahora, lo que vemos es que de nuevo volvieron a lucir irracionales y eso le quita potencial. ¿Por qué digo esto? Porque están tan caros, digamos, ha subido, hay tanta demanda de estos bonos que en realidad hoy ya estás comprando una devaluación implícita en el precio que pagas por el bono de hasta el 50%, con lo cual ya perdiste mucha esa posibilidad de cobertura. De alguna forma estás llegando tarde a la fiesta si venías a comprar dólar link a estos niveles. El riesgo crediticio quizás es similar al de los bonos que hablábamos recién en un escenario de dolarización. No devengan tasa, lo cual siempre les quita un poco de atractivo, principalmente en carteras corporativas, en carteras de empresa. La duration es enemiga del precio, es decir, eh, post-devaluación, si el bono sigue teniendo un vencimiento más largo, lo que vas a ver es que el mercado va a intentar salir a vender porque ya se cubrió del riesgo y eso va a afectar el precio y probablemente te genera alguna baja y alguna pérdida de capital. Y si hay un desdoblamiento, que no es un riesgo menor, inclusive con todo lo que se viene hablando en el último tiempo, es un riesgo que creo que es mayor que el que veíamos previo a las elecciones generales, el de un desdoblamiento. En ese escenario no sabes a qué dólar te van a ajustar, probablemente te ajusten a un dólar que suba menos que el resto y con lo cual ahí te verías perjudicado en la cobertura, con lo cual entendemos que no es un activo tan atractivo más si no lo entendés, si no tenés el nivel de entendimiento de cómo funcionan y cómo se comportan. Y acá quiero dar un ejemplo numérico también, mirando un poco esto que comentaba recién, de lo caro que están. Fíjense que pagan tasas muy negativas, tanto los dólar link como los duales. Y un poco el ejercicio que nosotros hacíamos es de pensar en distintos escenarios que pueda tomar el tipo de cambio. Un escenario que podemos plantearnos es qué pasa si el tipo de cambio oficial, que hoy está en niveles de 365, se devalúa y se lleva a niveles como el dólar exportador, del que liquida 30% a dólar MEP o contado con liqui y 70% en el mercado de cambio oficial. Algo parecido a lo que ya se hizo pospaso, digamos, cuando se unificó al tipo de cambio especial que había para algunas exportaciones seleccionadas. En este caso está generalizado para todas las exportaciones. Ese tipo de cambio está en niveles de 520 aproximadamente, es decir, que estaríamos hablando de un salto del poco más del 40%. Ahora, si vos ya arrancaste comprando la cobertura hasta 40 o hasta 50% abajo, es decir, con una devaluación ya implícita en esos niveles, no vas a lograr cobertura de esa devaluación. Ahora, si tenés dólar financiero y lo pagaste en niveles de 8.80 como está hoy operando el dólar MEP, y la brecha, vamos a un escenario optimista, la brecha disminuye del 140, 150% que está hoy a niveles del 100% como estuvo en gran parte de este gobierno, estaríamos hablando de un tipo de cambio financiero en niveles de poco más de 1.000. Es decir, que tendrías una posible ganancia del 20%. Con lo cual, en ese escenario vemos que el dólar financiero te da mejor situación de cobertura, una potencial ganancia más alta y sin todo lo malo que pueda tener un dólar link donde tenés riesgo de doblamiento cambiario, riesgo de que te cambien las condiciones, etcétera, etcétera, riesgo de deuda peso, riesgo de deuda soberana, riesgo de deuda argentina. Y si vamos a otro escenario y tomamos lo que vale hoy el dólar futuro a fines de diciembre, que vale 680 pesos, es decir, una evaluación implícita del 86%, casi 90%, pagando también de nuevo estos costos tan altos que tenés, probablemente logres sacarle un 40 o un 50% una estrategia de dólar link, sin hablar del riesgo precio, sin hablar de la duration, etc. Ahora, si tomamos el mismo escenario y la brecha baja de 140, 150% a niveles del 100%, como estuvo en gran parte de este gobierno, el tipo de cambio financiero a fin de año podríamos hablar de un nivel de 1.350, 1.360, es decir, una suba de entre el 50 a 55% en el dólar financiero de vuelta. Te da una cobertura similar, pero con mucho menor riesgo, ¿no? ¿En qué escenario perdés con esta estrategia? Y en el escenario que vos vas a perder con esta estrategia es que haya algo extremadamente optimista, que es que entren muchos dólares, digamos, que se solucione la falta de dólares que hay en la Argentina, lo que permita reducir aún más la brecha, que la brecha se vaya por abajo del 100%. Y ahí tenés que empezar a hacer ejercicios. Si vos crees que la brecha se va al 50%, tenés que ver cómo te dan los números. Si crees que se va al 40%, cómo te dan los números. Nosotros creemos que pensar en una brecha abajo del 100%, como están dadas las cosas, con la información que tenemos, es muy difícil que pueda ocurrir alguna cosa así.
Nos faltó hablar de un activo, la tasa en pesos, creemos como, igual que como lo dijimos en las elecciones generales, es donde no hay que estar. Creemos que en el escenario que tiene la Argentina de precios reprimidos y de tantas correcciones que se tienen que hacer, lo que hay que hacer es escapar a la tasa fija y estar atado a algo. Te atarás a dólar financiero, a dólar link o a inflación, pero no te podés quedar en tasa pura en pesos porque el riesgo es muy elevado, al margen de que puedas tener toda la suerte de que te salga bien, el riesgo que estás corriendo es extremadamente elevado. Para cerrar las acciones, no cambia mucho la perspectiva, inclusive ya lo contamos al principio lo que esperamos. Tendrás que jugar un poco con esos escenarios y entender quién crees que va a ganar para saber dónde te conviene estar colocado. También es importante analizar qué sectores pueden salir más beneficiados con una política económica u otra, muy distinta a la situación que pueden tener los que tienen precios regulados, como pueden ser los energéticos, los que tienen muchos activos en pesos en su balance, como pueden ser los bancos, la situación que se puede dar en los sectores exportadores. Hay que analizar y ver. Lo que sí hay que entender es que no, las acciones sí no están tan baratas como en otros episodios de potencial cambio en la Argentina, con lo cual eso le va a quitar potencial de suba a las acciones, pero creemos que siguen siendo un activo muy interesante venirse cambios importantes en la Argentina y que den una mayor proyección a largo plazo, donde entendemos que el corto plazo va a ser muy difícil, pero que den una mejor proyección a largo plazo. Lo hicimos lo más rápido posible, casi corriendo. Creo que queda claro dónde vemos que hay que estar colocados, dónde hay que cubrirse. Creo que hay una oportunidad en ese sentido. Cambió mucho la situación del dólar financiero de lo que fue la previa a las generales, donde llegamos con un dólar financiero carísimo, a estas donde creo que llegamos con un precio mucho más lógico y que puede presentar una oportunidad para los que buscan cobertura y no correr tanto riesgo. Estamos a disposición para que nos contacten por cualquier duda y seguimos en contacto. Muchas gracias. Descargate Ohana, una familia de soluciones financieras. Envía y recibí dinero gratis. Pagá impuestos y servicios desde cualquier lugar. Recarga la tarjeta SUBE y el celular. Y accede a más de 1000 beneficios en todo el país. Maneja tu plata por tu cuenta hoy.